6:48, 6 de la mañana con 48 minutos, continuamos de Pulso Informativa en 102.5 FM Francisco Estéreo. Hay un tema que genera preocupación y en algunos casos malestar, obviamente, en el país. Les vamos a contar que Ecuador registró la inflación anual más alta de los últimos 6 años. En abril de 2022 llegó a 2.9%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. El Fondo Monetario Internacional prevé que a finales de año llegará a 3.8, sin embargo, es una de las más bajas del continente americano. La inflación en Estados Unidos, por ejemplo, está en 8.3, en Colombia llegó a 9.23 y en Perú 8.26. Ese fenómeno se observa en todo el mundo debido al alza de precios de los combustibles, materias primas y alimentos. Para conocer los datos reales está con nosotros ya Roberto Castillo, director del INEC, para que nos comente qué es lo que está sucediendo en el ámbito económico y esas fluctuaciones que vemos de la inflación. Y digo que hay preocupación porque pues en los mercados, en las tiendas, en los supermercados, varios productos que forman parte de la canasta familiar básica se han disparado en los precios. ¿Qué tal, estimado Roberto? Buenos días. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Una mañana un tanto fría. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Buen día, Rommel. Un gusto conocerlo y también a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la explicación que nos puede dar la principal autoridad que se encarga de precisamente de estos indicadores? ¿Qué es lo que está pasando en la economía? Porque pues todos los días recibimos quejas y hemos ido también frecuentemente al mercado, a los supermercados, pero los precios están disparados. Por ejemplo, el aceite, por ejemplo, la cebolla en el mercado, ¿no? Y las materias primas, la leche también ya registra un aumento. ¿Qué es lo que está pasando en la economía, Roberto? Bueno, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, realiza todos los meses una medición de los precios de una canasta de aproximadamente 359 productos que se considera representativa del consumo de los ecuatorianos. Esos cambios en los niveles de precios es lo que se conoce como la inflación. Así es. El último dato que fue publicado por el INEC el 6 de mayo reveló que en el mes de abril, entre marzo y abril del 2022, tuvimos una variación positiva en el nivel general de los precios en 0,59%. ¿Qué significa esto? Que es entre un mes a otro, ese costo de adquirir esa canasta en el mercado aproximadamente fue de 0,59% adicional. Y cuando comparamos ese mismo nivel de precios con el mismo mes del año anterior, es decir, el nivel de precios de esa canasta de abril del 21 con respecto a abril del 22, el incremento es del 2,89%. Ahora bien, ¿qué significa esto en grandes líneas? El INEC primero realiza más de 25,000 tomas. También vamos a las tiendas de barrio, evidentemente vamos al mercado, vamos a los supermercados, vamos a las tiendas de abarrote, etc. A nivel internacional y lo que está pasando en América Latina, hay dos grandes fenómenos que explican estas variaciones. Uno está de la mano con la reactivación mundial post pandemia. Tuvimos un problema de un efecto del marítimo, del comercio internacional. Los contenedores del transporte marítimo, una vez que empezó la pandemia, se quedaron varados en los diferentes puertos a nivel mundial. Y una vez que se reactivó el comercio, tuvimos una sobreoferta y obviamente el costo de los fletes encareció el transporte, lo cual hizo que al momento de importar, por ejemplo, temas de tecnología, piezas y partes de automotores, en el caso del Ecuador y de América Latina, estos fletes se encarecieron y por ende el productor de alguna forma traslada ese encarecimiento al consumidor, número uno. Y número dos, el otro efecto externo importante tiene que ver con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ucrania, ya lo hemos visto, es un gran exportador de materias primas, entre ellos, por ejemplo, algunos metales que a su vez sirven para la construcción o la elaboración de microcomponentes para el tema tecnológico, y eso hace que esa oferta obviamente haya reducido y por ende también los costos de materias primas para la construcción de algunos productos también se hayan encarecido. Entre ellos va a estar el aceite, que lo voy a mencionar más adelante. Entonces, son estos dos... Claro, aquí está, por ejemplo, dice, pero dice, aún, a pesar de que estos índices todavía un poco bajos, dice, pero aún así sigue un 30% más caro que hace un año.
Según este indicador, los precios que más han incidido son los de cereales, aceites vegetales, lácteos, carnes y azúcar. Y en efecto, en redes sociales muchos usuarios se han quejado del precio del litro del aceite de girasol, que ha llegado casi a $6. Pero no solamente el de girasol, sino los aceites o las grasas en general, porque también el sector de la panificación está reclamando que debe haber un reajuste del pan popular hasta los 30 centavos. Ya no aguantan, dice, con esta subida de los precios y tienen que ajustarlo para arriba necesariamente. Roberto, ¿qué decir frente a ello? Sí, Rommel, si me permite terminar la idea. Entonces, básicamente lo que tenemos son dos grandes shocks que están afectando al Ecuador y también a América Latina y el Caribe, y eso obviamente está generando una presión en el incremento de los precios, sobre todo estos bienes que son elaborados y que tienen componentes internacionales. Pero también lo que hemos observado es que hay otro tipo de bienes que empiezan fruto de la reactivación económica, porque usted en su introducción dio una señal, dijo que era la inflación más alta de los últimos 6 años. Eso es correcto, pero si lo vemos en un contexto más grande, lo que pasa es que en los últimos 6 años, el Ecuador entre el 2017 y el 2018 estuvo en un proceso de deflación, es decir, obviamente es la más alta, pero estuvimos en algunos casos en niveles por debajo de cero. Ahora, de manera muy específica, el ciudadano efectivamente en algunos casos se está enfrentando a precios un poco más altos, como por ejemplo el aceite que usted acaba de mencionar. Es parte de los shocks que estamos importando por el tema de estos efectos internacionales, y se espera, no solamente en América Latina, en Ecuador, sino a nivel global, de que tengamos un año donde tengamos ciertos problemas inflacionarios y que obviamente pueden afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y qué decir también frente a otros productos, lo que decía, la cebolla está cara, la leche también ha subido su precio, se ha reajustado, aunque inicialmente ha sido una empresa, pero ya estamos hablando de prácticamente $1 que cuesta un litro de leche. Eso es a nivel agropecuario, Roberto. Sí, hay, Rommel, también, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, que los precios suban o que bajen en sí no es ni bueno ni malo, siempre hay que analizarlo en un contexto. En este caso, hay algunos bienes que por su propio ciclo son estacionales. Hay de cosecha, o sea, dependiendo la etapa del año o la época del año, pueden subir de precio o no. Normalmente, los bienes, el set de alimentos, sobre todo agrícolas, en algunos casos o en la gran mayoría responden a un tema estacional. Ahora bien, si empieza a haber un crecimiento sostenido, obviamente esto, el INEC informa a las autoridades correspondientes para que tomen las medidas del caso. Pero, insisto, así como hay bienes que han subido de precio, por ejemplo, en este último mes, de los 389 productos que nosotros monitoreamos, se incrementaron en 198, pero 136 también bajaron de precio y 55 no cambiaron o modificaron sus precios. Así que es un indicador de coyuntura. Entendemos muy bien que hay bienes de primera necesidad que tienen un componente de importación y que obviamente puede estar afectando el bolsillo, y eso evidentemente refleja ese 2,89% que mencioné como dato de inflación anual. Ahora, solo por un ánimo de contextualizar, usted muy bien señaló en su introducción, no solo Ecuador está teniendo este inconveniente, sino todos los países de la región. Pero en el caso de los otros países de la región, los niveles de inflación están bordeando el 7, el 8 y hasta el 9% anual. Muy por encima de lo que está sucediendo en el Ecuador. ¿Y eso cómo incide, cuánto ha incidido en la canasta familiar básica? Porque pues si suben los precios no hay plata que alcance, pues, estimados, porque no solamente pues está el tema de los aceites, están cereales, dice también lácteos, ya lo dijimos, carnes y el azúcar. ¿Cómo ha incidido eso en la canasta familiar básica? No hay plata que alcance, a los billetes no se pueden estirar, Roberto. Bueno, la canasta básica y la inflación están muy relacionados. Obviamente, si el nivel de precios de la economía relativamente de los precios de los bienes de mercado aumentan, pues obviamente también el costo de la canasta básica familiar incrementa. En la última cifra que nosotros tenemos al mes de abril, da que en promedio el costo de esta canasta es de aproximadamente $728,
pero también el ingreso promedio de un hogar tipo está cerca de los 793. O sea, evidentemente tenemos que un crecimiento sostenido del costo de la canasta puede afectar evidentemente la capacidad de adquisición de los hogares. Eso es algo que se va a monitorear a lo largo del tiempo, pero también en el mundo del mercado laboral creo que es importante señalar los niveles de desocupación se han estabilizado, es decir, los niveles de desocupación desde hace al menos unos 6 o 8 meses ya han regresado a niveles prepandemia. Existe un reto en la recuperación de los empleos adecuados, pero hoy está en alrededor del 33%. Entonces, sí, es un tema complejo con este shock externo, pero es algo que el INEC le corresponde obviamente el monitoreo de que las cifras sean de la mejor calidad y que esté disponible para la ciudadanía. Claro, ¿qué datos tiene también a propósito de que habló del tema del empleo con respecto a esos indicadores? Porque pues lo que se señalaba es que obviamente con la llegada de la pandemia muchas personas perdieron su trabajo, perdieron su empleo. Se ha recuperado un poco, pero todavía, según los datos que se han dado a conocer últimamente, todavía 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo estable, trabajo que tenga todas las condiciones de estabilidad. Roberto. Sí, bueno, en el tema del mercado laboral, por un lado, la inflación nos está dando una perspectiva de los costos, ¿no? Uh-huh. El mercado laboral nos cuenta una historia de la capacidad adquisitiva o los ingresos que pueden generar las personas y los hogares. En el caso del mercado laboral, puntualmente, la última cifra, a marzo del 2022, indican que el nivel de desocupación o tasa de desempleo en el Ecuador a nivel nacional es del 4.8%, y el empleo adecuado está en el 32.7%. ¿Qué implica eso? Implica en un escenario post pandemia existe una recuperación en el caso de los empleos que se perdieron. Todavía no se llega a los niveles prepandemia, cuando estuvimos en alrededor del 38.8%, pero es una señal positiva de este shock que tuvimos en los primeros meses del 2021, muy correlacionado o altamente correlacionado con el plan de vacunación que permitió que más personas puedan reincorporarse al mercado laboral y volver a generar ingresos y por ende llevar al final del mes más dinero a los bolsillos. Eso también se corrobora con el registro de nuevas afiliaciones y también el incremento de ventas o recaudación de impuestos por el lado del SRI. Es decir, son algunos termómetros que por este otro lado nos están contando también una historia que se empieza a reactivar la economía, existe más puestos de empleo, no se llega todavía a los niveles prepandemia, pero en sí es una buena noticia. ¿Qué pasa también con el precio de los combustibles? Vemos que el mes anterior se registró un aumento considerable, casi hasta los $5 de la gasolina super, pero ahora va a bajar. Entiendo que el día de hoy ya se podrá comercializar en $4.49, aunque se había dicho que podía llegar a $4.20, una baja importante, pero no ha sucedido así. ¿Qué pasa con el tema de los combustibles y los derivados de petróleo, Roberto? Bueno, en el caso de los combustibles, tengan presente que también la gasolina de alto octanaje y de bajo octanaje forma parte de la canasta que monitoreamos en el índice de precios al consumidor. Y de hecho, de ese, por ejemplo, 0,59% de inflación mensual, casi un 25% de la variación lo explica el incremento de la gasolina de alto octanaje. Por otro lado, usted podrá observar o usted puede conversar con la población, muchas personas o un porcentaje relevante de consumidores que antes estaban colocando gasolina super, han migrado o han obtenido un bien sustituto y han migrado a la gasolina de bajo octanaje. Así a la extra. Si usted corrobora, por ejemplo, con información de Petrocomercial, por ejemplo, de los barriles que se importan, se puede ya empezar a ver un efecto sustitución. Es decir, este $4 que usted acaba de mencionar, quizás menos del 10% de los consumidores de gasolina están optando por este bien y algunos obviamente se han trasladado al consumo de la gasolina extra o de bajo octanaje. Claro, bueno, así están las condiciones económicas. Ojalá pues se pueda estabilizar un tanto estos temas que sí generan preocupación en la ciudadanía, porque, por ejemplo, los panificadores están solicitando desde hace varios meses ya un reajuste de los precios.
los productores lácteos y los industriales también han decidido ya reajustar en 15 centavos el precio del litro de leche, y que a veces no es ni siquiera un litro, son 900 ml, no es ni siquiera un litro, no son los 1000 mililitros, sino pues 900. Y sí, entonces... Robert, si me permite, hay dos puntos acá. Desde el punto de vista del INEC, nosotros tenemos que garantizar que la medición de esta canasta de precios, de bienes y servicios, sea de la mejor calidad, sea transparente, esté disponible en la página web, que así los analistas puedan obviamente interpretar, y también el gobierno nacional a través de los ministros o ministerios correspondientes puedan tomar las mejores decisiones. Usted hace referencia a políticas de control de precios. Obviamente es un tema muy delicado, es un tema que hay que evaluarlo, depende del sector, depende del momento, y obviamente eso el INEC simplemente da ese insumo, es parte de esta cadena de conocimiento. Nosotros totalmente abiertos siempre a monitorear los precios, totalmente la transparencia, y estas decisiones que son importantes, que usted habla del pan, de la leche, del aceite, que afectan a la de consumo, obviamente las autoridades o los ministros correspondientes podrán comentarles qué tipo de acciones se podrán tomar en esa materia. Correcto. Queremos agradecer a Roberto Castillo, director del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que está con nosotros, pues dándonos a conocer los últimos datos que tienen que ver con inflación y el aumento de los precios de la canasta básica. Muchísimas gracias, Roberto Castillo, director del INEC.